Bienvenidos amantes de los juegos de mesa, este es el lado oscuro de los Board Game Tubers. Hola, muy buenas noches. Hoy, como siempre, vamos a hablar de Star Wars, pero en este capítulo lo vamos a hacer a la inversa. ¿En qué sentido? Ya no vamos a hablar de juegos de mesa cuya temática sea Star Wars, sino todo lo contrario, los juegos de mesa que existen en el universo de Star Wars, lo cual es un tema muy interesante y, como siempre, lo manejamos en trilogías. Hoy son 3 juegos y vamos a hablar del Dejarik, del Sabak y de los cubos de colores. Pero vamos con quien sabe y quien maneja muy bien el tema. Javi, cuéntanos y empecemos por el Dejarik. ¿Qué es el Dejarik? Bueno, pues antes de hablar como tal del juego, hay que decir, bueno, ¿por qué existen juegos de mesa en Star Wars? Y pues es una cuestión cinematográfica. George Lucas habla de su futuro usado como parte esencial de sus películas y él quiere que ese futuro sea plausible. La gente tiene que hacer cosas. Si tú viajas 2 semanas en una nave espacial te vas a aburrir. La nave espacial tiene que tener algo para hacer mientras tú viajas durante 2 semanas en el espacio y como estás en el hiperespacio, ni siquiera pasa nada alrededor. Todo el tiempo ves ese túnel azul de energía y pues puedes comer y dormir mientras la computadora navega, pero algo tienes que hacer mientras estás despierto. Y si no es hacerle mantenimiento a la nave, pues que en el caso del halcón milenario era la mayor parte del tiempo, si tu nave, por el contrario, está en perfecto estado, pues te vas a aburrir y algo tienes que hacer. Eh, en el universo de Star Wars existen los soloproyectores, como aquí existe la televisión o el internet o las pantallas, y pues ahí hay muchas formas de entretenimiento, desde bailes, noticias, pero hay formas de entretenimiento un poquito más análogas a lo que ocurría en los 80 y 70, y esto pues se ve reflejado en la mesa de Yarik. El de Yarik es un ajedrez. De hecho, el tablero emula aspectos del ajedrez. De acuerdo. En su diseño es un tablero circular, pero está dividido en segmentos que tienen colores blancos y negros intercalados, igual que un ajedrez. Y en lugar de las fichas que nosotros conocemos, peones, reinas, alfiles, reyes y caballos y torres, pues se escoge una serie de 12 monstruos, monstruos que en el universo de Star Wars son criaturas reales, habitantes del planeta, que luchan en una arena. El objetivo del juego no es como el del ajedrez, que es conquistar al rey del otro, sino básicamente vencer a los monstruos del otro. ¿Cómo se hace esto? Pues el ajedrez lo hace casi todo. Este juego es un juego electrónico. Sí podría decirse que no es un videojuego porque no lo es, no funciona una pantalla de video, funciona una mesa holográfica que tiene elementos análogos. ¿Por qué tiene elementos análogos? Porque así es como se veía la tecnología del futuro en los 80. ¿Sí? Tú escoges cómo mover las fichas a través de uno de los controles y las fichas hacen todo su desempeño. Pero se supone que es un juego de estrategia, ¿no? El hecho que tú muevas una criatura o muevas otra, enfrentes una criatura contra otra criatura del oponente, es lo que va a decidir si tus criaturas ganan o no. ¿Cómo funciona el de Yarik? Son 6 monstruos y cada uno tiene ventajas y debilidades frente a otros monstruos. Tú tienes que procurar ubicar tus monstruos de manera que puedas asaltar el monstruo que tiene debilidad contra el tuyo. Esto no te garantiza la victoria porque tu monstruo puede pelear mal, sí, dependiendo de las circunstancias o de las posiciones que tengan en el tablero o de la misma suerte, y perder aunque tenga ventaja. ¿Sí? Sin embargo, las posiciones en las que tus monstruos caen pueden generar ventajas para otros monstruos. Los monstruos más ágiles pueden saltar a través de los cadáveres de los monstruos caídos, pueden comerse a los monstruos muertos para recuperar salud y pueden hacer un sinfín de cosas que realmente no están definidas porque el juego aparece unos segundos. Eh, y que pues en realidad solamente son posibles en la pantalla del holoproyector, solamente son posibles en la proyección. Es un juego futurista, pensado como un adelanto de la tecnología, pero también pensado como algo cotidiano, no es algo supremamente complicado que requiere un gran equipo, sino que es algo que alguien puede tener en la mesa de la casa, en la mesa de la nave. De hecho, en el especial de Navidad, el hijo de Chewbacca tiene exactamente la misma mesa y no juega Jedi, sino que pone programas para niños.
¿sí? Entonces, es un sistema de entretenimiento básico, es como tener un ajedrez en la casa o inclusive un parqués, algo que puedes jugar con los amigos y todo eso. Una particularidad es que no son 6 fichas de mis monstruos y 6 fichas de tus monstruos iguales, no, los 12 monstruos son distintos y se puede jugar en variantes en las que hay un equipo específico de monstruos contra otro equipo específico de monstruos o podemos escoger los monstruos y rotárnoslos para poder tener diferentes modos de juego. De Entonces, acuerdo. pues eso es el de Yarik, es el ajedrez de monstruos del halcón milenario, básicamente. Parece un juego divertido en el cual no se debe dejar que el Wookiee pierda. Sí, hay que evitar que el Wookiee pierda porque el genio del Se puede Wookiee arrancar es los algo brazos. complicado. Sí, 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 sí. Pero te tengo Bueno, una pregunta, Javi. Tú ya nos contaste, básicamente, la primera aparición del Dejarik, digamos, en el universo fue en la primera, perdón, en el episodio cuarto, que es la primera película, pues, de todos los que estamos hablando de Star Wars. Siempre ubicamos la primera película como el episodio 4, que fue el inicio de todo esto. Pero sé que hay muchas menciones aparte de esa primera película. Entonces, quisiera que me contaras un poquito en qué otros o dónde se profundiza mucho más todo este tema que nos estás contando, porque esto no sale simplemente de una vista de 30 segundos en el primer episodio de toda la serie de Star Wars. bueno, el primer desarrollo como tal del de Yarik se da en los juegos de rol, específicamente en el de Western Games, que ya le pone nombre a algunos de los monstruos, no a todos. Bueno, los primeros 2 nombres sí se los pone la película, pero en el juego de rol se terminan de nombrar los monstruos. Algunos de estos nombres se conservan, otros se pierden dependiendo de los múltiples cambios que han habido en Star Wars. Se definen unas reglas iniciales del juego y se describe como lo que es, o sea, se le da personalidad, pero realmente nunca se profundiza. Después del juego de rol, algunos de los cómics de Dark Horse y algunas de las series de videojuegos, sobre todo Caballeros de la Vieja República, profundizan más en el de Yarik, en sus variantes, en sus reglas, pero son menciones. Partidos de Yarik no vas a ver hasta años después cuando Wizard of the Coast saca las miniaturas y saca los 12 monstruos del de Yarik. Y varios fanáticos hacen unas reglas para poder jugar con estos monstruos. Anteriormente se había intentado, pero cada quien hacía sus monstruos según lo que parecía. Esto ya estandariza un poco. Por ejemplo, todos estos 12 monstruos tienen peanas large, peanas grandes. Sí. Y todas son la misma peana, así el monstruo sea un poco más pequeño. Todos tienen estadísticas de movimiento similares. Y realmente está hecho para jugar en el grid de miniaturas de 2 pulgadas, de cuadritos de 2 pulgadas que representan 5 pies en la escala real. No están hechas para jugar en el tablero de Yarik y son los fanáticos los que hacen la complementación. En este momento hay muchas reglas para jugar de Yarik, pero tú no encuentras un videojuego de Yarik. Está muy protegido por derechos de autor y es básicamente clavarse el cuchillo ahora con Disney o en ese tiempo con LucasArts De tratar de acuerdo. hacer uno. Pero es posible jugarlo. Las reglas son muy sencillas, funciona como un juego de escaramuzas. El tablero circular te da las posiciones y no tiene todas las variantes y toda la, digamos, la originalidad que se ha hecho narrativamente de cómo se puede jugar, pues porque es un formato análogo, no es el formato del holograma, los monstruos realmente no se mueven solos, no se comen entre ellos, no hacen movimientos especiales, sino que simplemente tiras dados para saber. Eso hace que el juego se derive de la suerte. De No es acuerdo. un juego de una estrategia muy profunda, un tablero circular con 24 segmentos radiales no te da todo el rango de movimiento y el rango de estrategia que tú pudieras obtener y realmente los dados determinan el juego. Es más, se parece mucho al King of Tokyo finalmente. Es cuál monstruo es más grande y De cuál tira acuerdo. más dados y cuál saca mejores dados, porque puedes tener el monstruo más grande que si no sacas buenos dados pues no te sirve de nada. Pero sirve para divertirse un rato, sobre todo para fantasear. Es un juego que sirve para fantasear. No es un juego muy profundo, no es un juego que vas a jugar más de 2 o 3 veces. Eh, y sirve para impresionar las visitas si llegaste a armar un tablero de Yarik, sobre todo las visitas, pero de allí no pasa, no es un juego con gran profundidad. Pero lo chévere es que se puede jugar en el mundo real, o sea, hay con qué, y hay elementos oficiales para jugarlo. Si tal vez tú tengas Totalmente. que armar tu propio tablero circular, si no quieres jugar en el grid rectangular general de Wizard of the Coast, pero puedes hacerlo, ¿sí?
y te da la oportunidad de tener un elemento clásico de las películas llevado al mundo real, te permite mucha fantasía. Es un juego muy bonito. Es una mezcla entre hay una compañía que te lo dio, que te dio los juguetes para hacerlo, y tú mismo tuviste que construirlo, más además tienes algo que es clásico de la saga, que es visible, que no es tan, no es, por ejemplo, no es Darth Vader, no es Arturito, sino que es algo que está ahí en un rincón. Y yo esto lo he visto en Star Wars, tiene esa sensación. Es un juego muy bonito por eso. Y pues vale la pena tratar de armarse uno. En este momento está difícil, las miniaturas hace años no se venden. Se puede mandar a hacer, sí, pero no es lo mismo. Y pues de todas formas las miniaturas de Wizard por su pintado pierden algo de magia. Pero digamos que es lo más aproximado que hay. Hay, por supuesto, versiones semiprofesionales y de personas que hacen props que son muy superiores, que además tienen las dimensiones originales de los monstruos comparadas con las personas. Pero pues eso ya es un trabajo más de bricolage, de print and play, de hazlo tú mismo, que supera otros niveles, que ya van a otra cosa. Y pues Totalmente de acuerdo. básicamente es eso, es el ajedrez, y pues como un ajedrez tú lo puedes hacer tú mismo y queda muy bonito y hay con qué hacerlo. Las reglas se pueden encontrar distintas variantes en internet, y es cuestión de meterle ganas y si lo quieres hacerlo algún día. Un amigo lo tiene porque coleccionó las miniaturas de Wizard y hizo su propia mesa. Y lo mismo, es un juego que es muy bonito, que es para una primera impresión. No es muy divertido, después de un par de veces te aburres, pero como adorno es espectacular. Claro. Para un coleccionista esto es Es un para tema el coleccionista increíble. más que para el jugador de juegos de mesa. Sin De embargo, es acuerdo. una buena experiencia de un momento. Funciona como un filler, no tiene partidas extremadamente largas. Sí, los monstruos no tienen mucho por dónde moverse. De Y acuerdo. enfrentarlos es realmente fácil. Un par de 6 tiradas después se puede acabar. Lo puedes acabar fácilmente en 10, 15 Sí. minutos. Como tú lo dices, es un filler, un juego corto para estar jugando entre otras cosas y llevando De el pronto el tema. tablero es un poquito engorroso para hacer un filler, pero no más. No tiene ningún Sí, otro no tiene mayor profundidad. Muy bonito para coleccionar, divertido la primera y la segunda vez, y de ahí en adelante pues exhíbelo y manténlo limpio. sí. Ahora vamos con el segundo juego, Javi, que es, este tiene mucha más mención en todas las películas y se tiene en teoría algo mucho más profundo de él en todo lo que corresponde, sobre todo por la participación de Lando Calrissian como supuestamente un jugador increíble de Sabacc y cómo la historia del halcón milenario está relacionada con una partida de Sabacc entre Han Solo y Lando, que es un tema súper interesante. Entonces, cuéntanos primero del Sabacc y después esa historia del halcón milenario. Bueno, el Sabacc es un juego de apuestas. No tenemos que olvidar que mucha de la inspiración de Star Wars es el western y el spaghetti western. Y los juegos de cartas, la tensión en el juego, la trampa, el arma por debajo de la mesa hace parte de eso. El Sabacc no aparece realmente en la filmografía hasta la película de Solo. Sí, pero en efecto se menciona constantemente que es un juego de apuestas muy peligroso, jugado en el bajo mundo, en el cual se apuestan grandes cantidades de dinero y se definen destinos. Tiene toda esa mística. Se da a entender porque no se muestra, como dije, hasta la película de Solo, que es un juego de cartas, pero también maneja cuestiones de azar, de dados, que se juega en casinos, que tiene grandes seguidores y que tiene un factor de suerte intempestivo. No olvidemos que Han Solo es coreliano. Los corelianos, sobre todo en el universo expandido, pero es algo que había entrado al canon tanto cinematográfico, porque pues no solamente en el de las nuevas series de televisión, sino que los corelianos suelen tener mucha suerte. Y eso es algo que se explora en el juego. No es lo mismo jugar contra Honduros, que es una criatura súper analítica, súper matemática, que por eso son insectoides, entonces tienen un conocimiento mucho más cerrado y su pensamiento matemático está muy desarrollado. Entonces, jugar contra ellos es jugar a contar cartas, jugar a manejar la matemática del juego, pero jugar contra un coreliano es impredecible porque vas a jugar contra la suerte del coreliano y contra su capacidad de hacerte trampa también.
De engañar, Eh, de engañar. bueno, el asunto es que al igual que pues no tiene muchas menciones, pero al igual que el de Yarik, digamos, su background se expande y su forma de jugar también se expande, iniciando también nuevamente por el juego de Western Games, que es como el papá, no solamente del trasfondo de los juegos de rol que salieron más adelante, sino de muchos de los videojuegos y de muchas de las novelas. No De olvidemos acuerdo. que ellos tuvieron que para el juego de rol crear un universo y la gente que le llevó ese universo lo utilizó en gran medida, obviamente crearon sus propias cosas para después generar novelas y todo ese tipo de cosas. Entonces, inicialmente se que juegan unas reglas, pero estas reglas son completamente accesorias. Sí, realmente tú juegas Sabak, inicialmente en el juego de rol de Western Games, el juego de Sabak es ganar o perder la partida de Sabak. ¿Y cómo lo haces? Pues haciendo una tirada de juego. No tiene más. Puedes hablar un poco, narrar un poco y decir, hago esto para hacerle trampa o trato de confundirlo y de cañar, pero en últimas todo se resuelve con una partida, con una tirada de dados de tu habilidad de juego, que puede servir para jugar cualquier juego de azar. Juegos sirven, juego de Western Games, para jugar ruleta, para jugar Sabak y para jugar de Yarik. ¿Sí? Pero se De acuerdo. profundiza un poquito más en el Sabak, se habla de que tiene cartas, se habla de que tiene dados, y más adelante, en los cómics de Marvel, ya comienza a aparecer el Sabak en cartas, se le da su característica forma, eh, se muestran las holomesas, porque no recordemos, todo tiene ese entorno futurista. El juego de Sabak no es un juego simplemente de cartas impresas, es un juego de holocartas. A eso se llegó a desarrollar. Y en los cómics de Marvel se comienza a ver que no son cartas de papel, sino que son cartas con holografía, que son cartas que tienen un componente electrónico. Más adelante los cómics de Dark Horse van a mostrar que hay un factor de suerte, hay un aparato que cambia la forma de la carta sin que tú tengas que descartar la carta, que puede cambiar su valor o su efecto en el juego, que se apuesta con dinero electrónico y con muestras, o sea, por ejemplo, para apostar la nave, se apuesta poniendo el holograma que representa la nave, que es el equivalente a su tarjeta de propiedad. Y todo eso se registra dentro de la apuesta del juego y hace parte del juego. No es que aparte haya un registro de apuesta, no, todo, la misma baraja tiene la inteligencia para saber qué se está apostando a través de ella. Y todos estos elementos siguen siendo de cómo se juega, pero no de las reglas del juego. De acuerdo. Finalmente, las reglas del juego, como tal, se elaboran en un videojuego. Los Caballeros de la Vieja República, con otro nombre, se llama PASAC. Pero establece de las reglas que se inscriben en los juegos de Western Games y en temas posteriores, que el juego es como un partido de póker con elementos de 21 y Baccarat. Y que Ujú. además tiene un factor de dados que puede hacer que el juego se reinicie. Para eso son los dados, para que tú llegas y dices, no me gusta este juego, voy a reiniciar todo. Y si te dan los dados, pues el juego se reinicia y todos pierden la ventaja que tenían y tienen que armar una nueva ventaja. Sí, en Caballeros de la Vieja República se introduce el incremento de 21. Tú tienes que llegar hasta un número y no pasarte de ese número. Y tratar de que los demás se pasen haciendo cambios en las cartas, aleatorizando tus cartas, eliminando sirvos. Se le mete además que el juego tiene los elementos de la baraja inglesa y española, ¿no? Ya no es simplemente Sí. un juego de números, sino que se introducen elementos como el comodín, que aquí sería el tonto, que puede valer por 1 o puede valer por 20, y que te ayuda con solo 2 cartas a obtener el resultado necesario, o tener varios y hacerlos valer por 1 para no pasar. Eh, y le comienzan a meter que las cartas tienen la reina, que hace referencia a un personaje de los cómics que es la emperatriz Teta, y luego en el cómic dicen que esa primera variante de Sabak la inventó la emperatriz Teta para jugar en su corte. Entonces le dan un trasfondo y que se generan unas reglas básicas que son llevadas al videojuego, y de este videojuego que es oficial son extraídas por unos fanáticos a una aplicación de celular que ya no se consigue, que fue demandada por Lucas. Sí. eh, y se genera una forma de jugar Sabak y es un juego plausible. Es un juego que requiere electrónica, que requiere jugarse en el juego de video, pero que sigue siendo un juego de mesa en su planteamiento. De acuerdo. Obviamente esto se acaba. Más o menos en la década del 2000 deja de estar de moda el Caballeros de la Vieja República. Esos juegos tenían un periodo de tiempo de 2 a 5 años de vida
jugable mientras la gente lo jugaba. Y pues LucasArts demanda a estos fanáticos y les prohíbe seguir sacando ese producto porque pues además lo monetizaban. Y no es que el Sabbath queda en el olvido, no, ya hace parte del imaginario de las personas, ya la gente sabe que no es simplemente un juego de apuestas, sabe que es un juego de cartas, sabe que ahí se apostó el halcón milenario y se desarrolla esa historia, que esa historia de todas formas se plantea en el Imperio Contraataca. Sí. Dando perdió el halcón milenario contra Han en un juego, se desarrolla un poquito más en el retorno de Jedi, pero no se habla mucho más. Pero se establece como esa normativa. Ya más adelante, como en 2012, se sale una versión de Sabak Sí. oficial Y, para jugar, de sí, acuerdo. pero pues es una versión de Hasbro y está dirigida no a emular el juego de Sabak como juego de apuestas, sino a emular el juego de Han Solo versus Lando. De Sí se acuerdo. puede apostar, pero la apuesta no es una dinámica externa de este juego se juega para apostar, sino que la dinámica de las apuestas es una dinámica de las reglas del juego. Este juego no se puede jugar sin apostar y solo se pueden apostar los elementos que están dentro del juego. O sea, no puedes jugar como con el póker que puedes jugar a apostar galletas o plata, no. En el juego de Sí. Sabak, propuesto por Hasbro, tú tienes que apostar los tokens de créditos y los elementos que están ahí, que incluyen armas imperiales, incluyen vehículos y por supuesto incluye al halcón milenario dentro de los premios. Y el objetivo del juego es básicamente jugar a ganarse el halcón milenario. Ese es el De objetivo acuerdo. del Sabak. Las reglas son muy parecidas, sino que están invertidas, mientras que en el Sabak que se escribió a través de los juegos de rol y que escribieron los fanáticos era alcanzar un número que podría ser 21 o 23 con las 56 cartas que tenía, incluyendo las dos de los dos comodines y las cartas aleatorias. Aquí es un juego que se reduce a 52 cartas y tienes que llegar a cero, o sea, no va sumando sino restando. Y el que De más acuerdo. cerca esté de cero o el que logre el cero efectivamente, termina ganando la partida. Y llevándose lo que se haya alcanzado a apostar en esa partida. Luego en la siguiente partida se reciclan las apuestas o tú tienes que volver a apostar todo lo que ganaste hasta que en el descarte salga el token del halcón milenario. Pues, o gana el que más elementos te haya ganado de más valor o gana el que tenga el halcón milenario, que en últimas es el que decide el juego. De acuerdo. Pero fíjate que en este caso el SABAC sí tiene su versión, como tú lo acabas de decir, su versión real, oficial por parte de Hasbro, porque obviamente Hasbro saca eso con la licencia de Lucas para generar unos dividendos, cosa que no ha pasado con el otro. Con ¿Cuál el de puede ser la Yarik. razón? Sí, exactamente. ¿Cuál puede ser la Yo razón? creo que es porque el de Yarik es una excusa para vender figuras. ¿Sí? De acuerdo. Realmente nadie sabe cómo se juega de Yarik. ¿Sí? Y como requiere tanto, depende tanto de que haya una proyección holográfica, porque el chiste es ver los monstruos pelear, Sí, pues no hay razón para comercializarlo. También hay una cosa muy puntual y es que el juego de Hasbro salió como un homenaje a la película de Solo. Sí, sí. inicialmente salió una versión de Hasbro 2012, pues que no tuvo ni mucha repercusión y las cartas son bonitas, pero aluden mucho al universo expandido y se juega a jugar a 23, aunque son las mismas normas, ¿no? Simplemente que uno sumas y el otro restas. Ya este que sale más o menos a mediados de 2016, 2017, está ya orientado a hacer un producto de la película, a homenajear la película, a sacarle merchandising a la película. De Y de hecho, acuerdo. si tú ves la caja tiene a Lando y a Han En la en la partida. portada, y Sí. es el Han y el Lando de la película Solo. ¿Sí? Es un souvenir, es un accesorio para los coleccionistas. Y tiene una aplicabilidad jugable, pero como todos los juegos de Hasbro, es un juego de familia, es un family game. De acuerdo. No es un juego, no sé, ni siquiera es un filler porque dura bastante. Se puede jugar Sí. hasta media hora, una hora con él. Eh, y depende mucho de si la apuesta se recicla mucho o no. ¿Sí? O sea, tiene un componente de azar más allá, un metacomponente de azar. O sea, no solamente ganas por ser bueno y tener suerte en las cartas, sino que el juego se puede reciclar y eso te puede alargar el juego. Y además es mucho más barato de producir. No es lo mismo sacar un juego de cartas y dados impreso
que sacar un juego que como mínimo va a requerir miniaturas, ¿sí? Que ellos ya tenían una línea de juguetes bastante exitosa y resultaba un riesgo para una empresa grande como Hasbro sacar un tablero en esa época. Ya ahorita puede ser una buena apuesta, hay muchos coleccionistas. Si salió el Optimus Prime que se transforma solo, no va a salir un juego de eso. De Pero sigue acuerdo. siendo una apuesta en términos de diseño, en Sí. términos de No, y el gasto, en costo, términos... el costo Es que un tú acabas juego de decir, costoso. sí, Sí, y bastante. tú y En yo cambio, sabemos, un juego de miniaturas es más costoso que un juego de sí, cartas. Y no solamente en el precio final al público, sino en su producción, en su embarque, en su transporte. Y eso desanima a que haya alguien que quiera crear un juego, sobre todo de algo tan ambiguo. Y ese, además exigiría un trabajo de rediseño, que no tienen un background tan fuerte como el que tiene el de Yarik. Y lo último es que, pues listo, el de Yarik aparece primero, el Sabak, eh, pero se limita a ese momento y a los pocos momentos que ha aparecido en la serie Clone Wars. Y simplemente es el monstruo peleando y ya. Mientras que el Sabak tiene una historia con Star Wars, está relacionado con los eventos de la película directamente, explica la relación entre Lando y Han, y además tiene un background súper grande de que ha aparecido en distintos medios, de que es algo que las personas reconocen más porque lo escuchan que porque lo ven. De Yarik es más visual, es más de todo el mundo sabe cuál es el monstruo grande, el de Yarik que aplasta al otro sí, monstruo, que es lo que siempre sale además. Y el más, digamos, el más ñoño, el más geek de todos, distingue todos los muñequitos y se sabe los nombres, pero hasta ahí. En cambio, el Sabak pues, es una propuesta mucho más fácil de comercializar. de Por acuerdo. eso Más también sencillo, más tiene económico y con mucho y más más público. posibilidades de venderlo, sí. Y la posibilidad de que Hasbro hizo de llegarle a varios públicos, le llegó al coleccionista de las películas, pero también le lleva a los niños para que puedan jugar con un juego fácil de jugar, que es llamativo porque los componentes del Sabak de Hasbro no son de muy buena calidad como todos los de Hasbro, tampoco Sí, son de pésima calidad, pero no es la mejor calidad en cuanto a juegos de mesa. Pero y sí son muy llamativos, el arte es muy bonito, es reconocible, y pues es un producto que para ellos comercialmente es ganador. de acuerdo. Bueno, ahora sí, vamos a culminar con el menos conocido de estos tres juegos y creo que se hace su primera mención es ya en la precuela que se hace mucho después y es el tema de los cubos de colores. Entonces, Javi, cuéntanos un poquito la historia del juego y qué tanto existe con respecto a cómo se juega. Bueno, realmente no es un juego muy complicado. Es un juego de dados como puede ser el Yahtzee o cualquier otro. Son un conjunto de 4 dados de colores. El juego se puede llamar, en español fue traducido como dados de colores, pero es Chance Days, dados de oportunidad. Sí. ¿Sí? Y son, en la historia de Star Wars, son elementos que se utilizan, son caricherías, no otra explicación. Es un elemento que se utiliza en lugar de tirar una moneda. Tú tienes dados con igual número de color azul y de color rojo, pero los 4 dados o los 6 dados tienen configuraciones distintas. O sea, mientras que unos pueden tener el opuesto azul y el opuesto rojo, otros pueden tener una sola línea de azules, una sola línea de rojos, ya, pero la idea es que los dados estén equilibrados no en su disposición, sino en la cantidad de caras que tienen. O sea, 3 caras rojas y 3 caras azules. La forma en que estén distribuidas, pues ya eso depende del dado y el tipo de apuesta que tú quieres hacer. Y se utilizan básicamente para romper empates de apuestas de juegos que pueden quedar apostados. Por ejemplo, carreras de pots donde no se sabe quién ganó, entonces tiras un dado a ver quién ganó. O para redimir diferencias en la realización de una apuesta, que es para lo eso que lo utiliza Watto, que es el que los tiene en la película. Y simplemente escoges, bueno, si sale azul, te llevas al esclavo, y si sale rojo, te llevas a su madre. ¿Sí? Básicamente para eso se utilizan. ¿Cuál es el chiste de estos dados y su trasfondo? Bueno, que es que cada quien tira sus dados y tus dados pueden tener un elemento que hace que te den una ligera ventaja. O sea, puedes pintarlos de una manera distinta, tener una cara más que te conviene y no decirle al otro. Puedes tenerlos cargados para que, o limados para que rueden para donde tú quieres que rueden, o puedes usar la fuerza para moverlos y sacar el resultado que tú esperabas, que es lo que vimos en la película.
Sí. ¿sí? Son un elemento personal y son una forma de marcar ese sentido también como de western, de engaño, de trampa, que puede tener un forajido, como una forma de redimir un conflicto que no necesita balazos, ¿sí? Y que pues en un contexto como el de Tatooine, en un planeta, a veces muchas cosas las define la suerte, y ese es como el espíritu de esos dados. Es curioso porque estos sí tienen una versión oficial. De acuerdo. Sí, es una versión para coleccionistas, no es una versión para jugadores. Y tienen el único propósito de que tú los tengas en la bolsa, es exactamente la misma bolsa que tiene Watto, que emula un tejido como de vegetal, realmente es Sí. es de nylon, Como si fuera un costal. pero como si fuera un costal, exactamente. Sí, Y o sea, está hecho para emular eso, o sea, no es de tejido vegetal la bolsa que viene en el producto. Obviamente trae los dados y trae una imagen de Watto en su presentación, y está hecho como un souvenir de la película también. Los dados, tengo entendido que están hechos en una buena calidad y están limados adrede para que se vea, y pintados adrede para que se vean con el desgaste que tiene Watto. O sea, no es un elemento para jugar. de Realmente te acuerdo. los venden como un souvenir de la película. Y todavía se consiguen, se reeditan constantemente y no se hacen muchos, pero tampoco es que se vendan muchos, y no son un producto extremadamente caro. Son un coleccionable curioso, no es bonito, pero es que está hecho para no ser bonito, está hecho para ser De plausible, acuerdo. para que parezca algo que estuvo en el universo de Parece Star real. Wars. Y es un elemento que pues tú no vas a usar en tu mesa. Los vas a tener ahí para que digas, mira, estos son los dados de Watto, así como los dados de Hano. Estos no los vas a usar para jugar, estos son los de poner en el halcón milenario. Eh, pero es muy interesante que, por ejemplo, se utilizan en algunos torneos para empezar partidas y cosas así de juegos temáticos de Star Wars. No es raro verlos, si no son un producto extraño ni un producto exclusivo, no, de hecho es un producto relativamente económico. No es económico, pero es relativamente económico, Sí. considerando otros coleccionables de Star Wars muy parecidos. Pues tampoco es que tenga una gran construcción, ¿no? No es muy difícil hacer dados de 6 caras y pintarlos feo de colores. Eh, pero resulta muy interesante como un elemento cotidiano puede resultar tan decisivo de alguna manera. Y seguramente hay variantes de juegos que no las he explorado, no las he encontrado, y que seguramente hacen parte de nichos de fanáticos, de cómo jugar con esos dados. Pues es un coleccionable, no más. Si te gustan ese Sí, tipo de coleccionables, de se lo acuerdo. recomiendo porque pues sí, o sea, bacano tenerlo si te gusta esa línea de colección de Star Wars, o si simplemente te gustan las cosas raras de Star Wars. Es un elemento que puedes tener fácilmente sin mucho problema, sin ahorrar demasiado, y que le va a dar un toquecito de distinción a tu colección. Ya con eso me acabas de poner la meta de tenerlos en mi colección. Entonces, Sí, la ya, última vez que los vi los, costaban $12 y era porque no habían salido hace mucho tiempo. hay que buscarlos. Uh -huh. Listo, Javi. Hay una cosa importante, es que como este universo de Star Wars está en constante crecimiento, en constante cambio, muy seguramente pueden aparecer nuevos juegos, pero estos Es son los muy que probable. existen hasta este momento, en el cual, pues, dentro de todo lo nutrido que ha sido la producción, me parece que en este pedacito particular falta un poquito, pero obviamente es que este es un detalle muy pequeño, muy nimio frente a la historia que se cuenta de Star Wars, pero muy probablemente salgan cositas ahí, sobre todo para mantenernos a nosotros, los fanáticos y los coleccionistas, pendientes de qué nuevo juego, qué nueva cosa pueda llegar a estar saliendo y tenerlo pues Uh en -huh. nuestra Y es colección. muy probable que con cada vez más producciones visuales, y sobre todo como el Mandaloriano, que es tipo western, este tipo de elementos sigan Sí, haciendo parte de la historia. Por ejemplo, no en vano, el ajedrez existe en el universo de Star Wars como el ajedrez que nosotros jugamos, pero eso es parte digamos, de la construcción como tal del imaginario. Y si ese sí. imaginario se reinventa constantemente, no es difícil pensar que van a existir otro tipo de elementos, porque el futuro usado y la plausibilidad de los elementos siguen haciendo parte de Star Wars, siguen estando presentes, y eventualmente va a aparecer. Hay que ponerle cuidado cuando salga. Hay que verse las series, hay que leerse los cómics. En Alta República es muy probable que veamos elementos que se utilicen para pasar el tiempo,
que se utilicen para decorar mesas, y los juegos de mesa hacen parte de ese elemento. También tienen, pues para nosotros que nos gusta mucho, también tienen ese elemento decorativo que hace que aparezcan. O sea, así como mi papá tiene su juego de ajedrez exhibido, o yo tengo mis naves de X-Wing exhibidas, y algunas personas hacen temáticos sus espacios personales con juegos de mesa. Seguramente eso también se va a ver reflejado, porque también es lo que se va construyendo en estas ficciones, y sobre todo en algunas como Star Wars, que le dan tanto relevancia a estas cosas, que esas cosas cotidianas tienen que ser parte del elemento, para que sea parte de eso que nos identifica tanto con la historia y demás. No es solamente blasters y guerra, ¿no? Es que ese futuro parece que pudiera ser, y eso es bonito, y esperemos que Claro, salgan más juegos de mesa en Star Wars. no, hay muchas cosas. Es que lo bonito de Star Wars es todo lo que han desarrollado para darle más fuerza a la historia en sí misma. Y estos son totalmente acompañantes, pero que le dan sabor. Son esos condimentos pequeños que no son la comida, pero que le dan un sabor mucho más, ¿cómo lo podríamos decir?, agradable al gusto de nosotros los fanáticos. Qué bonito saber que Exactamente. hay un juego de mesa relacionado, pero no le aporta absolutamente a la historia. La verdad, no. Quizás el único que le aporte, como tú lo No, mencionabas, es realmente le Zabak. da fuerza, le da Sí, cohesión al universo. Y pero puede el que no resto, aporte la historia, pero hace parte de. sí, Bueno, totalmente de Dani, acuerdo. antes de que terminemos, pues es la primera vez que lo hacemos, pero pues si alguno de los que en algún momento ven el programa conocen otro juego de mesa de Star Wars, nos lo Sí. hagan saber en los comentarios, y pues nosotros lo investigaremos, y si podemos lo jugaremos. Totalmente de acuerdo, exactamente. Si alguien conoce, ha visto alguna de las novelas, de los cómics, en alguno de los diferentes videojuegos, porque nuevamente el universo de Star Wars es gigantesco, pues nos lo comenta. Realmente eso es lo que nosotros conocemos hoy, y son los tres temas que tenemos, pero como tú lo dices, si alguien tiene algún aporte, que nos lo dé y nos comprometemos a investigar. Eso sí, no hay nada que no se pueda hacer. Correcto, bueno. Listo, Javi. Muchísimas gracias y nos Gracias vemos a ti, en un Daniel. próximo capítulo. Sí, nos vemos en el próximo capítulo, y recuerden, conocen el poder del lado oscuro.